Y seguimos en Fingiendo Demencia y le habíamos prometido tener el espacio de la agencia Paco Urondo, por eso estamos ahora en comunicación con Enrique Quique de la Calle para hablar un poco de lo que ocurrió también, ¿no?, en el Senado con el tema provincias sobre todo, ¿no? Quique, ¿cómo estás? Acá todo el equipo de Fingiendo Demencia te saluda. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, primero me parece correcto arrancar con el tema de la semana, ¿no? El tema que se llevó todos los medios nacionales e internacionales, que fue la llegada de Paredes a Boca. No sé si tenés algo para decir. Sí, lo único importante que pasó en el día de ayer, una gran noticia, total, mucha, impresionante, impresionante la cantidad de gente que fue a recibirlo. Creo que es, bueno, por lejos, ¿no? El principal refuerzo de la era Riquelme, así que esperemos que algo de la mala onda que, que nos rodea un poco mejore con el amigo Paredes. Así es, así es. Así que bueno. Bueno, sacando ahora sí, vamos a lo secundario, podríamos Dale, temas menores. decir de lo que ocurrió ayer, pero no. Sesión caliente que se vio en el Senado ayer, Quique. Yo destaqué un poco el rol que cumplió Mayans, pero vamos a hablar un poquito de lo que pasó con las provincias y qué significó la sesión de ayer del Senado para las provincias. ¿Qué mensaje fue el que se dio ayer? Me parece que, no sé si viste hablar de un antes y un después en política, en Argentina, son esas frases que uno las dice y después capaz que no pasa demasiado. Ujú. Pero da la sensación que en estas últimas semanas hay algo del modelo económico de Javier Milei que no sé si está agotado, como se le dijo tantas veces, pero por lo menos encontró cierto límite y la política le puso un límite. Lo que había pasado hace unas semanas con esto de, o hace 10 días más o menos, con esto que firmaron todos los gobernadores, incluido también Capital Federal, Jorge Macri, el hermano de Mauricio Macri, a pesar de la alianza que pueda haber o no entre el PRO y la alianza, había sido muy importante, ¿viste?, en torno al impuesto a los combustibles, para que la gente rápidamente sepa de qué hablamos. El Estado Nacional cobra el impuesto a los combustibles, pero no hace obra pública, no arregla ni mejora rutas, que una parte de esa plata tiene que ir para las rutas. Entonces, eran unos temas que las provincias le empiezan a plantear a la nación de, estás haciendo, logrando un superávit, pero a costa nuestra. Es decir, no haces obras en nuestros territorios, pero sí te quedas con la plata, sí recaudás. Lo mismo con las transferencias, estos famosos ATN. Con los jubilados me parece que también pasó que las mismas provincias que están empezando a estar cansadas en esta relación que tienen con el gobierno, le están planteando que el ajuste tiene también un límite. Está todo bien, podrían decir los gobernadores, con el superávit, pero una buenísima parte de ese superávit lo están pagando los jubilados. Y eso ya es un problema. El mensaje político puede haber sido como hasta acá. Con algunos temas llegaste hasta acá. Vamos a ver, qué pasa con el gobierno. Por supuesto, salió con los tapones de punta, habló de golpe institucional. Hay algo de esa tensión, más allá de lo grandilocuente de las palabras, es una tensión jodida que todos los gobernadores y el Congreso Nacional le marquen límites a la política económica de un gobierno. Porque en Argentina los gobiernos son presidencialistas. Ujú. El que decide la política es el presidente. Cuando el Congreso le dice, esta política ya no, o la tenés que enmarcar, o estas cosas ya no las podés hacer, hay una tensión que es difícil de resolver, porque no es un régimen que tiene algunos mecanismos que a vos te permiten hacer saltar algunos fusibles. El Ujú. régimen parlamentario de los europeos. Ujú. En una crisis similar, ¿qué hubiera pasado? Hubiera volado el primer ministro. Ahora, acá no puede volar el Claro. presidente. Sí, sí, sí. O hay otros mecanismos para que vuele el presidente. Entonces, pero al mismo tiempo el presidente es el que determina la política económica, que el Congreso le dice tiene que tener esta otra característica. Ujú. Entonces estamos en esa tensión muy compleja de resolver, a la cual se agrega otro problema institucional, que es el presidente y su vicepresidenta. Claro, eso te iba a decir, ¿no? No tenés a los senadores que te dieron el mensaje y encima la que te puede llegar,
en caso de desempatar o por lo menos tirar para tu carro, la tenés peleada y la tenés enemistada, que no es Pero ni no, distanciada. pero en algún punto es simbólica y es sintomática la pelea, y en algún punto está bien la pelea, porque es la fórmula presidencial, pero el Poder Ejecutivo es unipersonal. Presidente, la vicepresidenta, ¿qué es? La que preside la Cámara de Senadores. Entonces, esa tensión entre Congreso y Ejecutivo se resolvió también en un conflicto entre el representante del Ejecutivo Ujú. y la que preside la Cámara de Senadores, el Congreso. Así que estamos en esa tensión que es compleja, a lo que se suman los problemas de fondo. Hemos hablado largamente acá, y ustedes lo han hablado con otros columnistas especializados en temas económicos, que tiene que ver con la economía, con el dólar. El dólar se está moviendo al alza porque parece ser evidente que algunos temas vinculados con la sustentabilidad del esquema propuesto por Caputo empiezan a crujir. Ujú. Estamos con Enrique Quique de la Calle analizando un poco lo que fue la sesión de ayer, este mensaje que le dio el Senado, las provincias, sobre todo a Javier Milei. Y te pregunto sobre la relación, ¿no? de Milei con los gobernadores, porque tuvieron entre idas y vueltas lo del Pacto de Mayo, más allá de que no fue amplia la convocatoria, pero sí tuvo acercamientos, ¿no? Hubo un capítulo de los gobernadores, ciertos gobernadores peronistas cercanos a Javier Milei, los de Juntos por el Cambio también en su momento, bueno, conocida la enemistad que hay con Axel Kicillof, pero ¿cómo está esa relación? ¿Es un mensaje solamente lo de ayer o es algo que ya se viene generalizando por la poca bola quizás que le da el gobierno a las provincias o esto que contabas recién? Hay un cortocircuito, es evidente, porque además cuando uno dice los gobernadores, estás hablando de las 24 provincias argentinas, más capital, y hay de todos los colores posibles. Esto no es la liga de los gobernadores peronistas. Los peronistas son un grupo, Ujú. y están los peronistas, están los kirchneristas, ni siquiera es necesariamente un grupo uniforme. Después hay otras fuerzas políticas, hay radicales. Por eso el malestar es demasiado transversal como para que el gobierno no tome nota de que acá en realidad lo que hay es una cuestión de fondo. Las características de la política económica de Milei tiene un impacto, ya empieza a tener un impacto grave sobre la actividad económica, Ujú. sobre la calle, sobre la obra pública, sobre el trabajo, sobre el empleo, sobre el ingreso. Y los gobernadores, los intendentes, que son las distintas líneas que tiene la política o el Estado para vincularse con la sociedad, empiezan a recibir los golpes de una situación que empeora. Ujú. Eh, Así que pasó lo del 9 de julio, que iba a haber un encuentro, una firma, yo qué sé, ahí en Tucumán. El presidente termina no yendo por cuestiones climáticas, cuando es obvio que no iba por el vacío que le habían hecho los gobernadores. Ujú. No sé si es un antes y un después, pero hay algo que el gobierno va a tener que recalibrar. Sí. Salió fuerte el presidente para marcar la cancha, si se quiere, es lógico. Ahora, el día después va a tener que encontrar alguna, no sé, para adentro al menos, alguna autocrítica, revisar algo, porque no puede seguir en esta tensión, casi ruptura, el Ejecutivo Nacional con todas las provincias argentinas. Ujú. Hablas, Quique, ahí también comentaste anteriormente qué puede llegar a pasar, hablabas estas tensiones sobre todo, de recalibrar sobre todo la dirección del gobierno. Ahora, no sé mucho de política, pero con un veto a lo que pasó ayer no creo que ayude mucho a la relación entre gobernadores y ejecutivo. Digo, ¿qué puede llegar a hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Qué repercusión puede traer este llamado al veto de Javier Milei? No, hay algo de la política del gobierno. Él salió fuerte hablando del veto, parecida que no va a dar marcha atrás con eso, porque uno podría decir, bueno, le tirás un poco de munición pesada y después negociás. Y la negociación obviamente es dejar que la ley corra, y, bueno, y buscar que la cuestión fiscal resolverla de otro modo. Pareciera que él va a insistir con el veto. Ahí hay que ver en ese truco-retruco constante si los gobernadores redoblan la apuesta y rechazan el veto. Pero ahí, viste, la cuestión institucional tiene
con muchas complejidades, porque si el Senado le sigue diciendo un rumbo, el presidente dice otro rumbo, Ujú. y van ahí, ya es complejo, digamos, cómo eso se resuelve. Vos después vas, dice el presidente, bueno, si me vuelven a rechazar el veto, voy a la justicia, es decir, se resolvería por afuera de la política. Claro. La política, una parte, un pedacito de la política económica. Que un juez va a definir si lo que están haciendo, la decisión que toman los senadores, repercute o no sobre el déficit fiscal. Claro. Un juez de Argentina, que no entienden cosas elementales de derecho, muchas veces van a entender de política económica, digamos. Estamos en una encerrona. Veremos qué hace el gobierno. Tiene cuestiones medio, a veces, estrambóticas en su forma de hacer política. Habrá que esperar quién de los dos. Entiendo que uno de los dos se va a bajar antes. Veremos quién. En cualquier caso, el gobierno tiene que buscar alguna lógica de encaminar esto, por lo menos con un sector de los gobernadores, aquellos que están con los cuales mantenía un diálogo. Lo que pasa es que su política de no hago obra pública, no arreglo caminos ni los mantengo, mantengo un superávit fiscal a costa de la situación de millones de personas, es también difícil de sostener, digamos, políticamente. Ujú. Quique, clarísimo como siempre todo y bueno, un poco de lo que dejó la maratónica sesión del Senado del día de ayer. Como siempre, muchísimas gracias y buen viernes. Muchísimas gracias y un gran abrazo para ustedes y para la gente que nos esté mirando. Bien, ahí pasaba Enrique Quique de la Calle de la agencia Pacurondo. Pueden ir justamente a la agencia Pacurondo a seguir viendo, escuchando y leyendo más análisis sobre esto. Pero bueno, ahí pasaba Enrique Quique de la Calle. Los gobernadores se cansaron, Javier Milei. Bueno, ahí lo escucharon de la mano, de la voz de Enrique Quique de la Calle.